Hoy vamos a elaborar este hermoso portacosmético con forro. También este molde se puede utilizar para hacer una cartuchera. Así que quédense en mi canal para ver el proceso. Vamos a aprender a hacer el patrón y el corte y la confección. Vamos a realizar una cartuchera. El molde, ¿cómo sería? El molde sería aplicar un casi cuadrado de 32 centímetros por un lado y 31,5 por el otro lado. Hacen primero ese recuadro. Luego, ¿qué van a hacer? Desde el primer punto del recuadro vamos a marcar 4,5 centímetros. Luego vamos a hacer un rectángulo, que sería este. Ese rectángulo mide 5,4 de altura por 7,5 de ancho. Igual va a quedar el otro lado. Luego tenemos que recortar. Luego hacemos un espacio de 7,5 centímetros y volvemos a hacer el rectángulo. 5,4 de alto, 7,5 de ancho, terminando con 4,5. Al otro lado se va a aplicar de la misma manera. Observen ustedes, es una cartuchera rectangular. Lo mismo que se hace en este lado va a ser hacia el otro lado. Dejamos el espacio de 4,5 centímetros, 5,4 de altura, 7,5 de ancho y 4,5 de altura, dejando un espacio de 7,5. Como pueden observar, se repite el mismo rectángulo hacia el otro lado. Igual, 5,4 de alto, 7,5 de ancho, 5,4 de alto, dejando aquí un espacio de 4,5 centímetros. ¿Qué sucede con este patrón? En la parte donde no están ubicados los rectángulos va a ser donde se va a colocar el cierre. Escriben ahí ubicación del cierre. Igual la parte que está al frente. Ubicamos el cierre. Ya que tenemos fijado el patrón de la cartuchera, vamos a cortar los rectángulos aquí en la señalización donde están las tijeritas. Corto esta parte, corto la segunda parte, quedando así, y finalizo con esta última parte. Quedándome al descubierto cada rectángulo. Lo mismo que hice aquí lo voy a hacer en el siguiente rectángulo, en el que está al frente y en el otro que está al frente. Teniendo el patrón ya cortado, la parte de los rectángulos, cada uno de sus rectángulos, los de este lado y los de al frente, procedemos a cortar en la tela. Observen que estoy usando una tela estampada. Ya corté el patrón, cortamos una en tela y una en forro, y esta la del forro. Me falta cortar en la del forro la parte de los rectángulos. Para ello voy a prender con alfileres la parte de la tela principal con la del forro para que no se me corra la parte del rectángulo. Muy bien, ahora procedemos a cortar el forro. Pero ¿qué sucede? Yo coloco el forro y luego lo prendo con alfileres, cada una de sus partes, como pueden observar, para luego cortar los rectángulos. Esto lo hago para ser más preciso en el corte. Corto esta parte del rectángulo, corto la otra y me faltaría solamente este lado. Para que me quede más preciso la parte del rectángulo. Bien, ya teniendo el forro cortado, igual que la tela principal, procedemos a colocar el cierre. El cierre puede ser aquellos que venden por metros, que son más fáciles de colocar y son accesibles para este estilo de cartuchera, para bolsos,
el ancho del que ustedes deseen. El slider se lo colocan al gusto. Recuerden que esto se llama slider o cursor. ¿Cómo le colocamos el cierre aquí a la cartuchera? Muy bien, colocamos derecho de la tela principal. Mi tela principal es esta que está estampada. Coloco derecho del cierre, derecho de tela principal, derecho del cierre. Y en la parte de abajo coloco derecho del forro. Voy a hacer una especie de sándwich. Sería derecho de tela principal, repito, derecho del cierre. Y aquí en la parte de abajo, derecho de forro. Y hago una especie de sándwich. Y paso a costura al ancho del pie. Teniendo ya esto ya hecho, yo le paso un pespunte aquí en la parte del cierre. Muy bien, procedemos a hacer el pespunte. Aquí se trata de que sea aquí en el borde entre la tela y el cierre. Se colocan las dos telas hacia el otro lado, lo que es la tela principal y el forro, y procedemos a hacer el pespunte. Ya que tengo ya esta parte del cierre y le pasé el pespunte, voy a colocar el cierre hacia este lado. ¿Qué hago? Simplemente coloco derecho la tela principal, que es el otro lado que tengo aquí, con el derecho del cierre. Sería así. Luego volteo la pieza y esta parte que está aquí que me sobró del forro la coloco a este lado y paso mi pespunte. Me quedaría de esta manera: derecho de tela principal, cierre y forro. Vamos a hacer eso entonces. Y como pueden ver, yo sujeto las telas con alfileres. Sería tela principal, derecho de tela principal con derecho del cierre y derecho del forro. Lo sostengo con alfileres para evitar que se me corra la tela. Y como ven, dejo el cierre más largo para poder tirar lo que es el slider más atrás y no me fastidie cuando yo pase aquí en el prensatela. Entonces procedemos a coser. Ya terminamos de coser la otra parte del cierre. Miren cómo quedó. Quedaron como separadas las partes. Ahora hay que acomodarlo. ¿Cómo hago eso? Volteo por el lado derecho el cierre. Ya para colocar la cámara así. Quedaron así las dos partes, ¿sí? Entonces yo busco aquí donde está la tela principal y volteo y ordeno. Meto para este lado, meto para este lado. Y miren cómo me quedó. Abro el cierre, quito el cursor, el slider. ¿Y qué hago yo? Trabajo esta parte y hago el siguiente pespunte. Lo coloco aquí en la máquina. Ya saben que la parte de abajo tienen que estirarlo. Estirar no mucho, sino prender bien, sostener para que no se mueva el forro y que la costura recta. Muy bien, como pueden observar, ya tenemos listo el fecho por este lado con su pespunte, listo por el otro lado con su pespunte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proceder a coserlas por estos lados, ¿sí? Pero cuando yo hago este paso, a mí me gusta tener ya listo la parte del cierre. Entonces, ¿qué les explicaba yo del cursor? Que esto esté sellado, por eso meto el cursor aquí
Cuando no me entra mucho es porque esta parte está muy deslichada. Corto unos dientes y es más fácil. Meto aquí y meto aquí a este lado. Está un poco, voy a cortar un poquito el diente. Y ambas tienen que estar selladas. Entonces yo saco aquí el slider y vuelvo y lo introduzco por este lado para que quede sellado aquí al final y aquí en el inicio también. Quedándome el slider, las puntas selladas tanto al inicio como al final. De la cartuchera para que me quede aquí en la parte del revés y uno la parte del cierre con esta parte de la tela principal y paso costura. Esta parte la prendo, este cierre ya lo puedo cortar, que es el exceso que me quedó, y paso costura. Lo prendo con alfileres, y me queda así. Paso costura aquí. Esto porque yo lo voy a hacer con todas las partes guardadas. Hay otra manera de hacerlo, simplemente cose así recto y coloca un sesgo. Pero yo quiero hacerla guardada sin sesgo. Entonces vamos para la máquina, pasamos costura así. Ya pasé costura sellando esas partes, quedándome la parte esta para yo doblar y embonar. Embonar quiere decir guardar la costura. Pero como les dije, también la pueden prender todas las piezas y simplemente le colocan un sesgo. Entonces, teniendo ya esta parte así, que cosí para este lado y ya cosí la del otro lado, procedemos a embonar. ¿Cómo es eso de embonar? Simplemente que la pieza del forro de abajo guarde la del otro lado. O sea, tiene que guardar así. Así, tiene que guardar, ¿verdad? Que esta cubra esta, pero doblándola así. ¿Y cómo la hago? Ok, ahorita ¿qué voy a hacer yo? Tengo esta pieza de tela principal ya cosida para que quede así guardada, pero falta la pieza del forro. ¿Yo qué hago? Simplemente agarro y volteo de esta manera y paso costura. ¿Dónde me guío? Me guío por esta costura. Ah, pero eso queda doblado. Bueno, ese queda doblado para que luego al final de coser aquí me quede guardada la costura. Me va a quedar de esta manera. ¿Cómo hago? Agarro lo que ya había cosido, las dos piezas principales y el forro, y esto doblo así, sostengo y paso costura. Ok, teniendo ya cosido los laterales así guardaditos, bien guardaditos, procedo a voltear la tela por medio del forro. Observen lo que voy a hacer. Aquí ya puedo abrir el cierre si ustedes quieren, lo abren. La cartuchera todavía le falta, mire cómo va quedando. La parte de afuera todo bien guardadito, todo bien bonito. A esto ustedes les pueden colocar una cuerdita si ustedes quieren. Ajá, entonces ¿qué pasa? Volteo por la parte del forro, sí. Por este lado donde está este huequito, yo volteo la cartuchera. Y me va a quedar algo así. ¿Se dan cuenta? Forro, la cartuchera. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a proceder a sellar los costados. ¿Cómo sello yo esto? Mire,
agarro, estiro. Usted sabe que esto está así, yo lo estiro bien cuadradito, que el centro coincida con el centro, ¿sí? Agarro el forro, hago lo mismo, estiro, no estiro, sino coloco la tela plana, porque la tela no la puedo estirar mucho, sino la coloco de forma plana, ¿sí? Que esto coincida con el centro, que coincida con el centro. ¿Y qué hago yo? Sostengo las dos piezas, las puedes sostener con alfileres. Sostengo las dos piezas, que ambas piezas coincidan, tanto la del forro como la de tela principal. Paso una costura aquí por el frente, me gusta pasarla por el lado blanco, que es donde yo más miro, y sello yo los laterales. Vamos a hacerlo. Cerrado, falta cerrar el otro lateral, que es este. Recuerde que debe coincidir el centro de aquí, de la cartuchera, con el centro de la tela, y que las esquinas queden coordinadas. Igualito esto coincide con el centro del forro, y que las esquinas queden coordinadas, ambas esquinas, para luego pasar el pespunte, para que quede así. Forro con tela. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ajá, muchachos, yo tengo tres partes cerradas, los dos laterales del frente, este último lateral, y me queda esta parte, ¿sí? ¿Qué hago en esta parte? Recuerde que me debe quedar un agujero para yo doblar la cartuchera, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coser por este lado, que es el único forro. Solamente voy a coser por la parte, dejo el forro abierto, aquí, va a quedar abierto, como pueden observar, y solo voy a coser la parte de la tela principal, igualito, coincido el centro con el centro de la pieza y paso costura. Observe aquí, observen por favor, solo voy a coser la parte de la tela principal, ¿sí? El forro lo tengo que dejar abierto porque ahí es donde yo voy a doblar. Puedo pasar aquí a un costado, dejar así, normalito. Puedo pisar un poquito la tela del forro porque eso no se puede quitar. Y aquí que coincida bien esta esquina. Saco aquí. Me va quedando algo así. Tela principal cosida y forro abierto. ¿Qué sucede? Yo ya sellé todos los tres laterales. Forro, con tela principal. Aquí lo mismo. Forro con tela principal. Esta parte dejé abierto el forro y solo sellé tela principal. Le pasé dos pespuntes porque me quedó muy a la orilla y no debe de ser. Ahora, ¿qué hago? Por el forro yo volteo la cartuchera por el huequito que me quedó. Observen cómo va a quedar. Unos acabados bien guardados aquí la cartuchera, tanto por dentro como por fuera. Observen por dentro. Miren, bien guardadito. Entonces, en la parte que me quedó el huequito, vamos a hacer un punto escondido, haciéndole un doblez hacia adentro y coso esta parte con punto escondido. Muy bien, ahora sí voy a sellar el hueco que me quedó con punto escondido. Doblo hacia adentro 1 centímetro para que quede guardado.
empiezo a coser desde la punta. Ya tengo ahí la aguja y hago el punto escondido, que no me queden nudos en la tela. Voy a prender primero el hilo y ahora sí paso por el interior de la tela, saco la aguja, me meto al otro lado, hago el mismo proceso, paso por el interior de la tela. Ahora me voy para el otro lado, mismo proceso, meto la aguja, la saco a cierta distancia pero en el interior de la tela. Y así sigo sucesivamente hasta terminar. La punta es que no sea muy larga para que quede bien guardada la tela. Donde yo saqué mi hilo, en esa misma dirección lo coloco hacia el otro lado, pero por dentro de la tela. Luego al otro lado, por dentro de la tela. Y así sucesivamente hasta terminar. Observe cómo quedó el punto, que queda guardada la tela, que no se notan las puntadas. Y ya terminamos nuestra cartuchera. Totalmente práctica y fácil, con su cierre. Observen cómo quedan aquí los laterales, sus puntas bien definidas. Observen cómo se ve por dentro, costuras guardadas totalmente. Y la que se le hizo el punto escondido es en esta parte, que no se nota mucho. Se ve totalmente guardado. Bueno, este ha sido todo nuestro video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, Diseñando tus Sueños. Quien les habla, Elisa de Nóbrega. Y aquí tenemos una cartuchera. También puede ser un portacosméticos. Bien bonito, al estilo de cada uno de ustedes. Se le puede ir a hacer una tirita aquí colgando para que puedas cargarlos en la mano. Ya eso queda al gusto del cliente. Y esto ha sido todo por hoy. Suscríbete, dale a la campanita, dale like y nos vemos en la próxima clase.